Mi nuera tiró mi viejo vestido de novia a la basura y le dijo a su amiga: «La vieja se viste como una sirvienta». Yo solo me reí y le regalé una cita en el tribunal. «Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad. ¿Ves mi historia? Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me llamo María Beltrán». Tenía 68 años cuando todo empezó a cambiar, aunque las señales llevaban tiempo apareciendo. Viví más de 40 años en una casa colonial de 2 pisos en Ronda, Andalucía. Tomás y yo la levantamos con paciencia, sueños compartidos y años de ahorro. Cada rincón tenía algo nuestro. Tras su muerte, el silencio se volvió mi única compañía. Enseñé literatura toda mi vida, llenando aulas con Shakespeare, Morrison y páginas corregidas al filo de la medianoche. Cuando me jubilé, soñaba con mañanas tranquilas, café, libros y un jardín por cuidar. Pero la vida rara vez se acomoda a los planes. Julián, mi hijo, creció en esa casa. La llenó de risas y pasos descalzos. Se fue a estudiar y el silencio volvió. Regresó con Celia, la mujer que sería su esposa. Al principio todo fue cordial. Ella elogiaba mi comida, preguntaba por las fotos antiguas. Yo hice espacio, en la mesa, en los armarios, en mi rutina. Cuando dijeron que necesitaban un lugar para quedarse solo por unos meses, no lo dudé. Claro que podían usar los cuartos de arriba. Claro que no tenían que pagar renta. Yo creía que estaba ayudando. Pensaba que eso era lo que hacían las madres. Hacían espacio, hacían silencio, se volvían pequeñas por el bien de la siguiente generación. Pero el mes se convirtió en un año y luego en otro. Celia empezó a mover cosas. Primero fue un florero, luego unos cojines que no iban con su estilo. Después fueron cosas más grandes. El bordado enmarcado que hice como regalo de bodas para Tomás desapareció del pasillo. El librero del estudio fue reemplazado por algo moderno y sin alma. Una vez regresé a casa y encontré que las cortinas del salón, las de mi abuela, habían sido empacadas y reemplazadas por unos paneles beige, tan delgados que flotaban como piel de fantasma. Nunca me preguntaron. Eso fue lo que más me caló, más que los cambios en sí. Nunca me preguntaron, ni por las cortinas, ni por mover todo en la despensa, ni siquiera cuando instalaron una segunda televisión en lo que había sido mi cuarto de costura. Julián siempre sonreía. Me daba una palmada en el hombro y me decía: «Mamá», con ese tono tan tranquilo que hacía que todo sonara normal. Y Celia, ella dejó de verme a los ojos. Caminaba por la cocina como si fuera suya, como si yo fuera una visita que ya se había quedado demasiado tiempo en un lugar que ya no era mío. Empezaron a meter muebles, una mesa de comedor nueva, enorme para el espacio, pero moderna. La mía, donde Tomás y yo habíamos comido por décadas, fue enviada al garage sin que nadie dijera nada. La encontré arrimada contra unas latas de pintura como si se hubiera muerto. No hubo pelea, ni palabras duras, solo un borrado lento, como si alguien editara un documento y eliminara párrafos enteros sin guardar el archivo original. Dejé de sentarme en la sala. Pasaba más tiempo en mi cuarto, leyendo a la luz suave de la tarde, esa que todavía pasaba por el único juego de cortinas que no habían tocado. Empecé a hornear menos. Al parecer no les gustaba el olor a canela, o al menos a Celia no. Decía que se quedaba impregnado. Dejé una libreta al lado de mi cama y empecé a anotar las pequeñas cosas que notaba. Al principio era solo para mí. Luego se volvió otra cosa. Hubo un día que recuerdo con mucha claridad. Estaba doblando ropa en la lavandería, mis toallas, las que yo usaba y lavaba, y Celia entró, miró alrededor y dijo que estaban pensando en pintar los gabinetes. Estábamos pensando. Me quedé ahí, con la toalla en la mano, que aún olía a lavanda, y por mucho rato no dije nada porque ¿qué podía decir? Que yo todavía estaba aquí, que esta seguía siendo mi casa. Ese día volví a abrir el cajón del estudio con llave.
No lo había necesitado en años, pero recordaba cada papel que guardé ahí. Escritura, hipoteca, seguros, documentos de fideicomiso, mi nombre, solo el mío, no el de ellos. Se movían por la casa como si fuera un escenario, ajustaban luces, colgaban espejos, ponían su música tan alta que yo tenía que usar audífonos en la cocina. Pero nunca preguntaron por los cimientos, los verdaderos cimientos. La mujer que pagó cada impuesto, la que enterró a su esposo en el jardín bajo una parcha de rosas que todavía riega con manos calladas. Era una casa llena de voces, pero ninguna preguntaba, y yo ya empezaba a preguntarme qué diría finalmente el silencio. Era martes por la mañana cuando bajé al sótano. La luz, tenue como siempre, provenía de un solo foco viejo que colgaba ligeramente de un cable cerca de la escalera. No encendí música ni llevé el celular. Solo necesitaba algo de tela. Me ocurrió de repente coser unas fundas nuevas para los cojines de la silla de mi cuarto. Era un proyecto tranquilo, del tipo que solía disfrutar cuando la casa no estaba llena de pasos ajenos. El sótano siempre había sido mío. A Tomás nunca le gustó. Decía que era muy frío, muy polvoriento, pero a mí me gustaba su olor a concreto y cedro. Me gustaba cómo el tiempo parecía detenerse ahí. El aire no se movía. Las cajas estaban todas etiquetadas con mi letra, cada una un capítulo de la vida que había construido. Decoraciones, navideñas, ropa de bebé, álbumes de fotos, mis viejos materiales de maestra y un baúl largo y plano que no había sido tocado en décadas. Ahí guardé mi vestido de novia, doblado con cuidado, envuelto en papel de seda libre de ácido, sellado con saquitos de lavanda, y una nota para mí misma, escrita el día en que lo guardé ahí, para algún día, por si acaso. Era una promesa a la memoria, una manera callada de conservar. No lo había abierto en años. Nunca hubo motivo, pero yo sabía que seguía ahí. Lo pasé por alto decenas de veces al buscar otra cosa, y siempre sentí una especie de consuelo silencioso al saber que seguía intacto. Corrí a un lado una caja de libros y moví un viejo arcón con sábanas para alcanzarlo. Me crujieron las rodillas al arrodillarme. Mis dedos recorrieron el broche como lo hicieron el día que lo guardé. El metal estaba algo duro, pero se abrió y estaba vacío. Al principio, mi mente no entendía lo que veían mis ojos. Metí las manos en el hueco, los dedos rozando el fondo esperando estar equivocada. Tal vez lo había movido. Tal vez alguien lo había colocado en otro lugar durante una de las tantas veces que se reorganizó todo desde que Celia se mudó. Abrí las capas de papel de seda, pero estaban planas, arrugadas, ligeramente amarillentas, por el tiempo. Nada de tela, ni bordados, ni encaje, solo el fantasma aplastado de algo sagrado. Me recosté hacia atrás con lentitud, el frío del concreto metiéndose en mis huesos. Miré el baúl como si pudiera explicarse solo, pero no dijo nada, solo vacío. Subí las escaleras en silencio, con el corazón golpeando un dolor sordo y extraño que no sentía desde hacía años. Me dije que debía mantener la calma, tenía que haber una razón. Revisé el closet del pasillo, luego el del cuarto de invitados. Abrí cajones. Miré debajo de las camas. Cada vez que no lo encontraba, el hueco en el estómago se hacía más profundo. Finalmente, salí al costado de la casa, donde están los botes de basura. El contenedor negro estaba lleno. La recolección era al día siguiente. Levanté la tapa y ahí estaba. El vestido ya no era entero. Lo habían metido a la fuerza en una bolsa de plástico transparente, las mangas enredadas, una esquina de la falda visible a través del plástico. Uno de los diminutos botones de perla se había soltado y yacía en el fondo de la bolsa como un diente caído. El encaje estaba amarillento por el paso del tiempo, sí, pero aún conservaba su forma. Era inconfundiblemente mío. Mi pasado, mi origen reducido a basura. No lloré. Me quedé ahí, con la tapa aún abierta, mientras la luz cruel del sol de la mañana caía directo sobre lo que quedaba.
Lo miré como si, con solo observarlo el tiempo suficiente, pudiera devolverlo a su caja, a su memoria, a algo, sagrado e intacto. Al final cerré la tapa. Más tarde esa tarde, escuché a Celia en la cocina. Su voz flotaba ligera por el pasillo. Se reía de haber limpiado cosas viejas. Me quedé en el pasillo, fuera de su vista, aferrándome al pasamanos, como si eso pudiera mantenerme en pie. Me di cuenta de que ella no tenía ni idea. Para ella solo era tela, vieja, amarillenta, pasada de moda. Lo vio y solo vio estorbo, nada más. Para mí era un artefacto vivo. Recordé cómo mi madre me había ayudado a ponérmelo. Recordé los botones que abrochó en la espalda, sus dedos temblorosos y su sonrisa orgullosa. Recordé cómo me miró Tomás desde el otro extremo del pasillo. Cómo me sentí, no exactamente joven, sino luminosa, como algo nuevo y completo. No le dije nada a Celia. No entré furiosa a la cocina ni exigí disculpas. Subí las escaleras. Abrí el cajón del despacho, ese donde estaban todos los papeles, los que no había tocado en años, pero que siempre supe que algún día volvería a necesitar. Encontré la escritura, con mi nombre, solo el mío. El título notariado, archivado, jamás enmendado. Encontré la copia del fideicomiso vitalicio, el anexo firmado después de que Tomás falleció, ese que me daba total autoridad sobre la propiedad, la tierra, las decisiones. Los coloqué con cuidado sobre el escritorio y pasé la mano sobre la superficie lisa. Me habían quitado algo íntimo, algo sagrado, y ni siquiera se dieron cuenta. Pero yo sí lo supe exactamente lo que se llevaron, y ahora sabía que no lo olvidaría. No me iba a enojar, no iba a gritar, iba a recordar y respondería en silencio, por completo. Me senté sola en el despacho mientras la luz tardía se derramaba sobre el escritorio. El polvo flotaba en el aire dorado, suave y sin rumbo, como cosas sin peso, pero que aún permanecen. El cajón del archivo estaba abierto frente a mí. No había tocado su contenido en años, pero ese día, después de lo que encontré en la basura, algo en mí cambió. No estaba enojada de la forma en que la gente espera ver el enojo. No temblaba ni gritaba. No azoté puertas. Sentí algo más pesado, una especie de quietud tan completa que se volvió más fuerte que la rabia. Saqué la primera carpeta, la que decía propiedad. Dentro estaba la escritura original de la casa, con fecha de hace casi 42 años, firmada por Tomás y por mí. Recorrí el borde de la firma con la yema del dedo. Podía ver nuestros yo jóvenes en esa tinta. Nuestra emoción, nuestro orgullo, la manera en que nos tomamos de la mano cuando entramos por primera vez a la casa vacía, soñando con lo que construiríamos aquí. Esa firma seguía siendo la misma. Mi nombre todavía era el único en los documentos actuales. Nunca había traspasado la propiedad. Nunca vi la necesidad. Siempre fue de los dos. Y cuando Tomás falleció, pasó a ser solo mío, en silencio. Eso se les olvidó. Se les olvidó que no solo vivía aquí. Fui yo quien puso los cimientos de esta casa, quien pagó los impuestos, quien negoció los términos del préstamo, quien juntó cupones durante meses para poder remodelar la cocina en el 92. Fui yo quien se quedó cuando todo lo demás ya se había ido. Pero ese olvido no fue escandaloso. Fue como un borrador lento, silencioso, y lo hicieron con sonrisas en la cara. Saqué más carpetas, seguros, testamentos, finanzas, todo perfectamente organizado. No enseñé en la prepa durante 35 años sin aprender a tener todo en orden. Nunca pensé en esos papeles como armas. Eran simplemente el rastro de una vida vivida con cuidado. Pero ahora se volvieron otra cosa. Se volvieron memoria, prueba, defensa. Cuando Julián regresó a vivir, me dijo que sería temporal, que necesitaban tiempo para ahorrar, para encontrar algo propio. Le creí. Quería ayudar. Siempre ayudo.
Ese era mi papel en la familia, la que apoya, la que da, la que mantiene las cosas unidas. Y de a poco empezaron a tratarme como papel tapiz, como fondo, como alguien que debía agradecer por tenerlos en la casa, aunque fui yo quien hizo posible esta casa. Recordé cómo instalaron una segunda cerradura en la puerta principal, una de la que no tenía llave. Para los paquetes, dijeron. En ese momento no lo cuestioné, pero debía hacerlo. Recordé cómo cambiaron la configuración del termostato sin preguntarme. Dijeron que era mejor para el bebé que algún día querían tener, ese bebé que aún no llegaba, pero cuya idea ya usaban como excusa para reescribir la historia de esta casa. Recordé haber escuchado a Celia por teléfono con una amiga. Llamó a la casa La Suya. Dijo que por fin se estaban acomodando. Dijo que yo era dulce pero anticuada, como un mueble vintage que no encaja con la decoración nueva, pero que da pena tirar. Se rió. Yo no. Empecé a poner atención de verdad. ¿A qué cuentas se redirigían? ¿Qué correspondencia llegaba a sus nombres? ¿Qué cosas encargaban para la casa sin decirme nada? Alfombras, cortinas, hasta una lámpara nueva que ni había visto antes. La línea entre mi hogar y su versión del hogar se volvió borrosa hasta que ya no estaba segura de que me vieran. Pero yo sí los veía, todos los días. Observaba cómo se movían por la casa como si les perteneciera por derecho. Observaba cómo me corregían con dulzura, con ternura, cuando colocaba algo en el lugar equivocado. Observaba cómo mis fotos enmarcadas desaparecían poco a poco de la repisa, reemplazadas por fotos de compromiso montadas y cuadros minimalistas. Mi pasado estaba siendo cubierto con una capa de beige. Lo peor no era el atrevimiento, era la seguridad. La forma en que realmente creían que no me daría cuenta, o peor aún, que no me importaría. Pero sí me importaba. Recordaba cada instante. Cada noche me quedaba acostada, mirando el techo, escuchando sus risas abajo. Cada mañana me movía con cuidado por la cocina, ya sin sentirme en casa, en ese espacio que una vez diseñé con amor. Recordaba cómo tiraron la manta que Tomás y yo solíamos tener en el sillón, porque ya estaba muy desgastada. Esa manta nos había acompañado en gripes, películas nocturnas y el día que trajimos a nuestro hijo del hospital. No dije nada, no en voz alta, pero por dentro algo empezó a crecer. Se les olvidó que yo fui la que manejaba un salón con 30 adolescentes inquietos 5 días a la semana, que presidía juntas de padres, que lideraba cambios en el departamento. Se les olvidó que luché por mantener vivos programas cuando cortaban presupuestos, que guié a maestros nuevos, escribí solicitudes de fondos y construí una reputación en la comunidad que todavía vive en los agradecimientos callados de exalumnos en el supermercado. Se les olvidó que enterré a un esposo y seguí de pie, que terminé de pagar una hipoteca sin pedir ayuda, que mantuve a esta familia a flote incluso cuando tuve que tragarme mi propio dolor y sonreír en cenas navideñas donde nadie se preocupaba por cómo me sentía. Se les olvidó que antes de ser madre fui mujer, que tenía sueños, miedos, historia, fuerza. Se les olvidó que esta no era solo una casa, era yo. Así que me senté con los documentos, los revisé con detalle, tomé notas, investigué regulaciones del Estado, derechos de vivienda, precedentes legales. No para atacar, no todavía, sino para recordar quién era, para recordarme que no era invisible, que no era indefensa. Ellos se olvidaron de quién soy, pero yo no. Y estaba lista para hacérselos recordar. Empecé a levantarme más temprano, no por costumbre ni desvelo, sino con una calma llena de propósito. Mucho antes de que la cafetera hiciera ruido en la cocina de arriba, antes de que el suelo crujiera bajo sus pasos, ya estaba vestida, moviéndome por la casa como sombra. No hacía ruido, no encendía luces. Me movía en silencio, con intención, como alguien con secretos que cuidar, pero sin ganas de ser vista. Las mañanas volvieron a ser mías.
Mientras dormían, me sentaba en el comedor, no en el nuevo que pidieron por internet, sino en la mesita redonda que rescaté del garaje y puse en la sala. Me gustaban sus marcas. Las cortaduras y manchas de agua contaban historias que todavía podía revivir. Ahí abría mis carpetas, ponía los papeles con cuidado, hoja por hoja, hasta que la mesa parecía un mapa de la vida que intentaron borrar. Hacía listas, contactaba a oficinas del condado, llamaba a la oficina del tasador, ingresaba a portales que no usaba desde hacía años. Me volvió más rápido de lo que imaginaba. Mi mente no se había embotado. Al contrario, cada clic, cada confirmación la agudizaba más. Mi nombre seguía en el título de propiedad. Mi firma seguía en el fideicomiso y el control del uso del terreno aún me pertenecía. Incluso los servicios seguían registrados a mi nombre. No se les ocurrió cambiarlos. Ni siquiera sabían que podían hacerlo. No se daban cuenta de que vivían en una estructura sostenida por un andamiaje invisible que yo misma construí. No buscaba venganza. No en ese momento. Lo que necesitaba era claridad. Trazar una línea firme entre lo que ellos daban por hecho y lo que era en realidad. Y si para eso debía llenar formularios, redactar cartas, revisar cada rincón legal y financiero de mi vida, pues eso haría. La impresora que guardaba en la habitación de invitados no dejaba de zumbar cada mañana con páginas nuevas, notificaciones, verificaciones, estados de cuenta. Hacía respaldos digitales, carpetas cifradas. Abrí una caja de seguridad en un banco del otro lado de la ciudad y guardé copias de todos los documentos importantes ahí. Actualicé mi testamento, añadí cláusulas, aclaré lo que antes era ambiguo, no dejé nada al azar. Fui al juzgado a pedir un resumen certificado de propiedad. Presenté un aviso de restricción para impedir el uso no autorizado del terreno en eventos públicos o privados, incluyendo reuniones grandes. Fue un trámite silencioso, nadie se dio cuenta, pero significaba algo. Significaba que la boda que planeaban tan cuidadosamente en mi jardín ya no podría celebrarse legalmente. Nunca me lo mencionaron. Eso lo hizo más fácil. Asumieron que mi silencio era aprobación, que mi presencia era consentimiento, pero se equivocaron. Cada día, después de completar mis tareas, devolvía a la casa su silencio perfecto. Recogía la mesa, guardaba las carpetas, me preparaba una taza de té y me sentaba en la sala de sol con la espalda recta y la mirada firme. Nunca preguntaron a dónde iba durante el día. Cuando volvía con papeles en la bolsa o recibos del banco escondidos entre las páginas de una novela, no lo notaban. Celia estaba demasiado ocupada con los floristas y las pruebas del vestido. Julián se había vuelto pasivo, desconectado del hogar. Ya no hacía preguntas, solo asumía que todo estaba bien mientras hubiera comida en el refri y funcionara el internet. Dejaron de verme como alguien que toma acción, y yo los dejé. Esa invisibilidad se volvió una fortaleza. Hubo días en que tenía que quedarme sentada en el estacionamiento de la oficina de asistencia legal durante media hora antes de entrar, recordándome que tenía todo el derecho de estar ahí, todo el derecho de hacer preguntas, de buscar claridad, de proteger lo que yo misma había construido. Nadie más lo haría por mí, y mucho menos quienes vivían bajo mi techo, los que veían mi vida como algo prescindible, pasado de moda, fácil de reemplazar. Revisé los contratos que habían enviado a los proveedores. Eran descuidados, usaron mi dirección, mi terreno. Asumieron que, como no me había opuesto, tenían vía libre para convertir mi hogar en el escenario de su celebración. Incluso mandaron imprimir invitaciones con mi dirección al final, en una caligrafía cursiva y elegante. Pedí una copia. La sostuve entre mis manos una tarde, cuando llegó el correo, y la leí despacio. No había ni una sola mención de mí, ningún reconocimiento, solo una fecha, una hora, un lugar, mi lugar, marcado como un espacio de alegría del que me habían borrado. Esa noche no dormí, pero sí me preparé. A la mañana siguiente me reuní con una abogada, nada ostentosa,
no del tipo que amenaza ni hace alarde, sino una mujer callada, con lentes, que escuchaba más de lo que hablaba. Le mostré los documentos, le conté la situación con palabras escogidas. Ella no preguntó por qué había esperado tanto, solo preguntó qué quería que pasara. Le dije que quería recuperar el control, no caos, no castigo, solo la verdad. Asintió y tomó nota. Redactamos una orden de cese y desista por uso comercial de propiedad residencial. Revisamos las leyes estatales sobre licencias para eventos, responsabilidades, molestias públicas. Nos preparamos para todo. Luego, esperamos. Esa tarde volví a casa e hice una sopa. Celia pasó por la cocina y sonrió sin prestar atención. Mesdo dijo que la organizadora de la boda pasaría la próxima semana a tomar medidas para la carpa. Asentí y seguí revolviendo la olla. Se fue sin decir nada más. No vio el sobre escondido bajo el periódico local sobre la barra. No vio que mi quietud no era rendición, era precisión. El trabajo invisible se acumula, se fortalece el alma de formas que los gritos jamás podrían. Al final de esa semana, ya habíamos entregado los últimos papeles. El terreno, el calendario, los contratistas, todo quedaba afectado. Ellos aún no lo sabían, pero algo había comenzado a moverse, en silencio. Tan callado como yo había estado durante meses. Pero a diferencia del silencio, esto tenía peso, tenía forma, y pronto hablaría. La mañana en que empezó a desmoronarse no se veía distinta a las demás. El sol entraba con el mismo ángulo afilado por la ventana de la cocina. La cafetera burbujeaba con su ritmo de siempre. Los pájaros picoteaban entre las hortensias del jardín. Yo seguía mi rutina matutina como siempre, con calma, sin apuros, en silencio. Mientras tomaba mi té, abrí el correo. La mayoría eran cosas sin importancia, catálogos que jamás pedí, una postal de una clínica dental a la que no iba desde hacía años. Y entre todo eso, sobresalía un sobre grueso, color marfil, con letras cursivas que reconocí al instante. Era la invitación formal a la boda. Mi nombre completo estaba impreso en la etiqueta del sobre, pero en la tarjeta no había ni una sola mención de mí. Ni en los detalles, ni en los agradecimientos, solo el cuándo y el dónde acompañado de una foto sonriente de ellos, enmarcada con bordes de lavanda suave. La ceremonia iba a celebrarse en el jardín, bajo un arco floral rústico, con espacio para 80 personas, seguida de cócteles en el césped de abajo. Mi jardín, mi casa, mi nombre ni siquiera aparecía entre los anfitriones. Di vuelta la invitación en mis manos con lentitud, como si examinara una traición pequeña, pero hermosamente disfrazada en papel elegante. Presioné mi pulgar sobre el relieve de sus iniciales. Todo el refinamiento de esa tarjeta hacía que el desdén se sintiera más cortante. Dejé el sobre la encimera y salí al patio. Había llovido la noche anterior. El pasto seguía húmedo, blando bajo mis pantuflas. Caminé por el borde del jardín y me detuve justo donde planeaban construir el arco. Ya habían clavado una estaca de madera en la tierra, seguramente como señal. 2 árboles cercanos tenían listones atados, ondeando suavemente con el viento. Las preparaciones ya habían comenzado y nadie había dicho nada. Eso fue lo que más se me quedó grabado, el silencio. Hicieron planes sobre lo que era mío, imprimieron sus sueños sobre mis límites sin siquiera un gesto hacia mí, como si mi permiso se diera por hecho, o peor aún, como si no importara. Volví adentro y me quedé viendo el calendario en la pared. La fecha estaba marcada con tinta roja. No la había notado antes, o quizás sí, pero no le di importancia. Me quedé quieta un momento, congelada, y luego subí al estudio y abrí el gabinete. Las cartas que envié la semana pasada ya estaban en curso. Recibí confirmación de la oficina de renta del lugar. La solicitud a mi nombre había sido cancelada. Los depósitos
todos hechos con mi dirección y mis datos bancarios, fueron devueltos directamente a mi cuenta, sin alboroto alguno. También me llegó la confirmación sellada de la queja de zonificación. El membrete era simple pero oficial. Decía que una residencia privada no podía usarse legalmente como espacio para eventos comerciales sin permisos y que cualquier evento, programado que excediera cierta capacidad, estaría en violación del reglamento de la ciudad. Se programó una inspección de seguimiento para la semana siguiente. El inspector no tendría que esforzarse mucho. 80 sillas, una carpa, baños portátiles, estacionamiento para decenas de autos en un vecindario con calles angostas. Sería fácil que dijeran que no. Yo simplemente me aseguré de que les pidieran que vinieran. Esa mañana llamé a la empresa de banquetes cuyo nombre estaba impreso en la invitación. Pedí confirmar la reservación. La joven al teléfono fue amable, pero parecía desconcertada. Abrió el archivo. Mi dirección aparecía registrada. También mi nombre. Me preguntó si era la madre de la novia. Le dije que era la dueña del inmueble y que el evento había sido cancelado. Dudó un momento, dijo que necesitaría una confirmación por escrito. La envié antes de colgar. Usé el membrete de la oficina de mi abogado. El tono era sereno, profesional, definitivo. Esa mañana no les dije nada. No mencioné una sola palabra a Julián ni a Celia. Los observé moverse por la cocina, hablando de las últimas pruebas del vestido y de la entrega de las flores. Brillaban de emoción, sin saber que el suelo bajo su día perfecto comenzaba a resquebrajarse. Más tarde, Celia sacó una carpeta y mencionó que la organizadora pasaría por la tarde. Me pidió que mantuviera al perro adentro para que pudieran recorrer el terreno sin interrupciones. Asentí. El perro había muerto hacía 2 años. Ellos nunca notaron que yo seguía susurrando su nombre al pasar junto a su viejo plato de comida. Cuando salieron a hacer mandados, recorrí la casa con calma, habitación por habitación. Toqué el marco de la puerta donde habíamos marcado la altura de Julián cada año hasta que cumplió 16 y ya no quiso seguir. Me detuve en el pasillo, donde Tomás solía esperarme con el abrigo en la mano, listo para nuestras cenas de los viernes en el mismo restaurante italiano donde fuimos durante 30 años. Me quedé un momento junto a la ventana del estudio, donde la luz caía perfecta a las 3 de la tarde, convirtiendo el polvo en el aire en oro. Caminé hasta el buzón y dejé caer una carta certificada en la ranura de salida. Estaba dirigida a la empresa de alquileres para confirmar la cancelación de todas las reservas relacionadas con mi propiedad. Una segunda carta fue para el proveedor de la carpa, otra para el contratista del sistema de sonido, otra para el proveedor de los baños. Portátiles. Uno a uno, fui desmantelando el andamiaje de una celebración a la que nunca me invitaron. Esa tarde, cuando llegó la organizadora, me quedé en el piso de arriba. Escuché sus pasos afuera, su voz alegre y decidida, seguida por las respuestas entusiastas de Celia. Las oí recorrer el perímetro, señalando, calculando. Más tarde, cuando se fueron, salí sin hacer ruido y saqué la estaca de madera del suelo. La dejé al lado de la casa, junto a los botes de basura donde nadie la vería. Esa noche me preparé una cena sencilla. Puse la mesa para uno, encendí una vela no por romance ni tristeza, sino como un acto ceremonial, mío, por un límite que volvía a estar en su sitio, por un nombre que se recordaba, por una casa que recuperaba, acto silencioso tras acto silencioso. Y mientras ellos soñaban con arcos de lavanda y brindis de champán, yo me sentaba en la calma y escuchaba el zumbido de mi propia determinación. Todo comenzó con un toque en la puerta. No era fuerte ni urgente, solo una serie educada de golpecitos que rompían el silencio de la mañana. Al abrir, un mensajero estaba allí, con una caja grande, blanca, brillante, envuelta con un listón plateado atado con cuidado. La etiqueta estaba dirigida a Celia. Firmé la entrega y la metí, con cuidado, dejándola sobre la encimera de la cocina.
Ella la encontró después y la abrió con una bocanada de aire emocionada. La vi levantar la tapa y apartar el papel de seda blanco como si descubriera un tesoro. Docenas de invitaciones apiladas con orden y selladas con lacre. Eran más pesadas de lo que imaginaba, impresas en cartulina gruesa, con caligrafía elaborada y diseños florales de lavanda en las esquinas. Ella sostuvo una a contraluz, admirándola como si fuera una obra de arte. Julián entró poco después y la rodeó con los brazos por la cintura. Rieron bajito, se susurraron cosas. Luego ella sacó una pluma y comenzó a escribir nombres en los sobres. Pasaron horas ahí, en la mesa de la cocina, mi mesa, escribiendo listas, revisando nombres, deteniéndose a veces para besarse o revisar quién había confirmado. Yo me quedé de pie junto a la ventana, limpiando una y otra vez la misma encimera solo para sentir que seguía estando. Nunca me pasaron un sobre. Nunca preguntaron si tenía algún nombre que añadir. Estaba en la habitación, pero no en el evento. En un momento, Celia levantó la vista y dijo que casi no quedaban estampillas. Le dije que tenía algunas en el cajón. Ella sonrió y me dio las gracias sin mirarme a los ojos. Cuando salieron a hacer mandados, tomé una de las invitaciones de la caja y la abrí despacio. Leí cada palabra. Había una línea que decía, con amor por la familia, pero no había nombres, ni mención de la casa, ni indicio de que ese lugar fuera un hogar, solo una frase poética sobre el sitio donde el amor crece. Cerré la tarjeta y la dejé con cuidado. Luego fui al estudio y saqué la carta de respuesta de la oficina de zonificación. Era formal, con sello y firma. La queja había sido revisada y confirmada. La propiedad residencial en mi dirección no estaba habilitada para eventos públicos ni reuniones de más de 25 personas sin un permiso. No se había solicitado ninguno. La inspección inicial estaba programada para la próxima semana. Todo había sido gestionado de forma discreta y legal. Seguí cada paso. Envié la queja. Documenté las infracciones. Hice lo que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer. Celia y Julián seguían con sus planes, sin sospechar nada. Esa misma tarde, llegaron cajas llenas de recuerdos para los invitados. Velas y frascos, de vidrio con etiquetas que decían, J&T para siempre empieza aquí. Llenaron la entrada con decoraciones, pizarras pequeñas, servilletas de lino, plumas para caligrafía. La sala se convirtió en un campo de preparación. Cada superficie plana estaba cubierta con cosas de la boda. Yo me movía por la casa como un fantasma, invisible pero siempre presente. Se reían con fuerza, ponían música, bailaban en calcetines sobre el piso de madera. La alegría era verdadera, pero también lo era el aire de derecho que llevaban. Jamás se detuvieron a preguntarse si era justo dar tanto por sentado, si un lugar prestado por conveniencia podía convertirse en un reino sin pedir permiso. Confundieron la cortesía con consentimiento, el silencio con rendición. Esa noche, Celia me preguntó si me importaba revisar los correos de confirmación por ella. Dijo que estaba saturada. Abrí su laptop y leí los mensajes. Había docenas, familia, amistades, conocidos. Algunos escribieron palabras amables. Otros agregaron peticiones especiales, preguntas sobre estacionamiento, necesidades alimenticias, preocupaciones de accesibilidad, y casi todos mencionaban el lugar por su nombre, The Beltran House. Me sacudió, The Beltran House. Usaron mi nombre, mi identidad, como marca para su celebración, y sin embargo, yo no existía en su historia. No me dieron las gracias, no me incluyeron, ni siquiera me reconocieron. Cerré la laptop y me recosté. A la mañana siguiente fui al centro y me reuní otra vez con mi abogada. Ella ya tenía redactadas las cartas de cese y desista para cada uno de los proveedores principales. Ajustamos las cartas con nueva información, la respuesta confirmada de zonificación,
el calendario de cumplimiento, la falta de permisos. Enviamos las cartas por correo certificado. Una para el servicio de banquetes, una para la florista, una para la empresa de carpas, una para el proveedor de equipo. Cada sobre sellado con precisión y legalidad. No lo hice por castigo, lo hice por protección. Al volver a casa encontré otra caja en la puerta. Esta traía bolsas de bienvenida para los invitados, bolsitas de lavanda, mini botellas de champaña, jabones artesanales, cada una con una etiqueta que decía: gracias por ser parte de nuestro para siempre. Tomé una y la giré entre mis dedos, el peso, la suavidad de la tela, el cuidado en su creación. Todo me recordó a los recuerditos que hice para el cumpleaños número 5 de Julián. Pasé horas recortando estrellas de fieltro, pegando lentejuelas, amarrando listones. Lo hice con el mismo amor, pero en aquel entonces él había entrado a la cocina, me rodeó el cuello con los brazos y dijo: gracias, mamá. Esta vez no hubo ni una palabra. Volví a meter la bolsa en la caja y cerré la tapa. Después salí al patio y caminé hasta el borde del terreno. Me quedé ahí un buen rato, mirando el césped, imaginando 80 sillas, un sistema de sonido, meseros con delantales blancos sirviendo bebidas. Imaginé música sonando, risas, baile, el tintinear de copas de champaña, y luego imaginé el silencio que vendría después de que los proveedores recibieran las cartas, cuando empezaran las cancelaciones, cuando el plan perfecto comenzara a desmoronarse, no con escándalo, sino con formalidad. Me di la vuelta hacia la casa, respiré hondo y entré. La cocina seguía llena de sobres, pero ni uno llevaba mi nombre. La primera señal fue apenas perceptible. Una notificación apareció en el celular de Celia mientras se bañaba. La pantalla se encendió sobre la barra de la cocina, justo al lado de donde yo enjuagaba los platos. No leí el mensaje. No hizo falta. Se alcanzaba a leer el asunto. Aviso de cancelación. Servicios de carpa. Me sequé las manos y me fui. Ella lo encontró unos minutos después. Escuché sus pasos arriba, nerviosos, desordenados. El taconeo era irregular, disperso. Un poco después, la voz de Julián resonó por el pasillo, aguda y desconcertada. No fuerte todavía, pero subiendo, de tono. Me quedé en mi cuarto. Esperé. Horas más tarde llegaron más señales. Llamó la florista, luego la empresa de alquiler de sillas, después el DJ. Uno tras otro los detalles del evento comenzaron a deshacerse. Cada llamada terminaba con el mismo tono. Disculpas mezcladas con desconcierto, seguidas por respuestas de Celia cada vez más secas. Julián dejó 2 mensajes a la organizadora, luego un tercero. Su voz se volvía más débil con cada intento. Desde mi rincón en el solario, observé cómo empezaban a transformarse. No la casa, sino ellos, el brillo del control, el barniz de la seguridad, el optimismo planeado. Todo comenzó a resquebrajarse. Y debajo empezó a asomar algo más sincero. Para la noche, el comedor que usaban como centro de organización era un campo de batalla. Bolsas de regalo a medio armar, listones tirados por el piso, listas con líneas tachadas con furia. Celia caminaba en silencio, mordiéndose el labio, leyendo y releyendo mensajes, actualizando su bandeja de entrada, como si alguna respuesta fuera a cambiar de golpe, pero no pasaba. Los vi intentando tapar las grietas. Pasó horas con el teléfono intentando reprogramar, renegociar, mover el evento a otro lugar, pero no había nada disponible, no con tan poco tiempo, no con el presupuesto que tenían, y mucho menos sin los permisos. Yo me había encargado de eso. Los proveedores empezaron a pedir confirmaciones sobre el uso del terreno. Algunos querían papeles, otros simplemente cancelaron, con miedo de verse envueltos en problemas legales. Yo no presenté demandas, no amenacé a nadie, pero lo había preparado todo con exactitud.
El evento, tal como lo habían planeado, ya no era posible. A la mañana siguiente, Julián me preguntó si sabía algo sobre por qué se habían marcado los permisos. Su tono era relajado, pero sus ojos buscaban algo en los míos. Le dije que nadie me había contactado. Y eso era verdad. No mentí. Simplemente no llené los silencios. Celia pasó casi todo el día en el porche, mirando hacia el patio trasero, con una libreta en las piernas, sin abrir. Siempre había visto el mundo en temas, en paletas de colores, en composiciones y ángulos para la foto perfecta. Hablaba mucho de estética, de capturar el instante. Pero ahora la escena había cambiado y no existía filtro suficiente para recuperar la fantasía. Por dentro empezó a retocar la realidad. Movió fotos enmarcadas, quitó decoraciones que ahora parecían demasiado optimistas, demasiado adelantadas. Empezó a hablar de algo más pequeño, una boda íntima, una ceremonia sencilla en un parque o juzgado. Julián asintió, con ese tipo de aceptación vacía que nace del cansancio. Yo preparaba té en la cocina mientras ellos susurraban apenas fuera de mi alcance. No querían que los oyera, pero lo hice. No las palabras, sino la tensión, el pánico disfrazado de organización, la certeza creciente de que algo se había roto sin vuelta atrás. Nunca me lo preguntaron de frente. Rodeaban la verdad, con miedo de enfrentar lo que ya intuían. Más tarde esa semana, llegó por correo un aviso del municipio. Hablaba de uso no autorizado del terreno y de una inspección pendiente. Celia lo abrió y se puso pálida. Se lo mostró a Julián, que leyó la hoja sin decir nada. Los dos se sentaron en la mesa de la cocina, derrotados. La caja con las invitaciones seguía ahí, a medio llenar. Dejaron de decorar desde ese momento. La organizadora canceló. El fotógrafo devolvió el dinero. Las velas de lavanda, que antes marcarían el camino de la casa al jardín, fueron guardadas y apiladas en el pasillo. La mesa del comedor volvió a estar como antes, vacía y brillante. La emoción que antes vibraba en el aire como electricidad desapareció, dejando un tipo de niebla opaca. Por primera vez, la casa volvió a sentirse mía. No porque ellos lo dijeran, sino porque su ilusión se había quebrado y la mía había resistido. Esa noche salí sola al patio trasero. El pasto había crecido un poco, suave bajo mis pies. El viento movía las ramas encima de mí y el aire olía a jazmín, a atardecer. Me quedé parada en el lugar donde habría estado la carpa, donde alguna vez imaginaron decir sus votos bajo un arco cuidadosamente armado. Ahora solo quedaba el espacio abierto y el silencio. Me giré hacia la casa y vi el resplandor cálido de las ventanas adentro. Se movían despacio, con cautela, como si de pronto fueran conscientes del suelo que pisaban. No sabían qué decirme. Evitaban la conversación directa, eligiendo en su lugar gestos pequeños, reconocimientos callados. Los dejé. No necesitaba una disculpa. Lo que quería era reconocimiento, no con palabras, sino con presencia, con conciencia, con la manera en que dudaban antes de dar un paso. Finalmente, inseguros de su lugar, volví a mi cuarto y me senté junto a la ventana. Vi al viento juntar las ramas de los árboles y sentí cómo el silencio volvía a asentarse. La boda no se canceló, pero fue retocada, reducida, hecha más pequeña, alineada con la realidad. No la que pintaron en tonos pastel y caligrafía, sino la que existía debajo de eso, la mía. Y por primera vez en meses, dormí sin despertarme. El juzgado no estaba lejos, solo a unas cuadras de la biblioteca, a la que solía llevar a Julián cuando era niño. Recordé el estacionamiento, la banca junto a la entrada, el olor del pasto recién cortado en la franja del medio. Habían pasado años desde que crucé esas puertas, pero nada había cambiado. Las paredes seguían con ese mismo murmullo de autoridad tranquila, como si conocieran demasiadas historias
como para impresionarse con una más. Pasé por los detectores de metal y encontré la sala del tribunal con mi abogada a mi lado. Ella cargaba una carpeta delgada. Yo no llevaba nada. Todo lo que necesitaba ya estaba escrito en las líneas de mi rostro. No era un juicio, no de verdad. Era una audiencia preliminar, un trámite, pero se sentía más denso. El peso de mi nombre, mi propiedad, mi historia, todo estaba en juego ahora. El abogado contrario era agudo, joven, con esa confianza exagerada que tienen quienes creen que el papeleo equivale al poder. Celia y Julián estaban del otro lado del salón, rígidos e incómodos. Ella vestía un traje claro, con los labios apretados. Él se veía más pequeño de lo que recordaba, como el niño que una vez abracé después de que se cayera de la bici y no dejaba de sangrar. El juez llamó al orden. Los abogados comenzaron su danza, hablando en tecnicismos, citando fechas y anexos. Mi nombre se repitió demasiadas veces en bocas que no me conocían. Apareció la frase obstrucción intencional. También represalia. El abogado de ellos aseguró que saboteé un evento familiar por despecho, que usé mi posición como dueña del terreno para vengarme. Escuché en silencio. Cuando mi abogada se levantó, presentó nuestros documentos, copias de las leyes de uso de suelo, avisos de cancelación, comunicaciones con proveedores y, lo más importante, el título de propiedad y los acuerdos del fideicomiso. Habló con claridad, con respeto, sin adornos. No apeló a las emociones. Habló de derechos, límites, propiedad. Entonces el juez me miró. Preguntó si quería hablar. Asentí una vez. Me levanté despacio, con firmeza, y caminé hacia el centro de la sala. El micrófono captó mi respiración antes que mi voz. No llevaba notas. No los necesitaba. Le dije al juez quién era. Una maestra jubilada, viuda, madre, la única dueña de una casa en la que viví por más de 40 años. Una casa que ayudé a construir, a cuidar, a defender. Conté cómo poco a poco mi vida fue desapareciendo del espacio que yo misma había creado. Cómo se tomaron decisiones sin preguntarme. Cómo el vestido que usé el día que me casé con mi esposo fue tirado a la basura sin decirme nada. Les dije que no actué por venganza. Actué en defensa. Que usé la ley no como arma, sino como escudo. Que no destruí la boda. Fueron ellos al construirla sobre algo que nunca les perteneció. Expliqué que el silencio no es consentimiento, que la generosidad no es permiso, que el amor de una madre no es un cheque en blanco para que se crean con derecho a todo. La sala quedó en silencio. El juez me observaba sin parpadear. Nadie me interrumpió. Hablé del legado, no del que se escribe en testamentos, ni del que se graba en lápidas, sino del que habita en las esquinas de las habitaciones, en el crujido de las escaleras, en la forma en que una mujer dobla una cobija al final del día y sabe que está en casa. Les dije que lo único que siempre quise fue respeto, no celebraciones ni agradecimientos, solo la dignidad de ser vista en la casa que construí. Di un paso atrás. Celia bajó la mirada al suelo. Julián se quedó viendo la pared detrás de mí como si buscara una máquina del tiempo. Mi abogada me tocó suavemente el codo cuando regresé a mi lugar. El juez no hizo más preguntas. Revisó los documentos una última vez y dijo sin rodeos que yo había actuado dentro de mis derechos, que no había pruebas de obstrucción ni mala intención, que la propiedad era mía y que mis decisiones eran definitivas. La sesión terminó rápido después de eso. Salí de la sala y me encontré con la luz del atardecer. Era más suave de lo que imaginaba, más cálida. El estacionamiento ya estaba lleno desde que llegué. El mundo había seguido girando mientras yo me explicaba en un cuarto lleno de extraños. Celia y Julián salieron por otra puerta. No los vi irse. Afuera me senté un rato en la banca vieja junto a la entrada.
El viento levantó el borde de mi falda y lo alicé sin pensarlo. No me sentía triunfante. Estaba cansada. Pero debajo del cansancio había algo más firme. No era satisfacción, ni siquiera justicia. Era paz. Una paz ganada con esfuerzo y completamente mía. Al día siguiente de la audiencia, la casa estaba en calma como no lo había estado en años. No era silencio ni vacío. Era quietud, una quietud que no pedía ser llenada. Me moví por la casa despacio, sin rumbo, dejando que mis manos rozaran los respaldos de las sillas, los marcos de las puertas, el borde del mostrador de la cocina. Las superficies se sentían distintas ahora, no como si fueran mías de nuevo, pero sí como si estuvieran intactas, respetadas, dejadas en paz. Julián y Celia no regresaron esa noche. No había zapatos junto a la puerta. No había abrigos colgados en los ganchos. Las luces del pasillo, que solían quedarse encendidas por horas, estaban apagadas. No me pregunté dónde estaban. No llamé, no escribí. La casa volvía a sentirse como mía porque ya nadie trataba de hacer la suya. Preparé el té como siempre lo hacía. Hojas sueltas en el infusor. Lo dejé reposar exactamente 4 minutos, con un chorrito de limón. Me senté junto a la ventana de la cocina y miré la calle. Vi a una vecina paseando a su perro, un chavo deslizándose en su patineta por la banqueta, un señor mayor batallando para arrastrar su bote de basura hasta la banqueta. La vida seguía, sin prestarle atención a todo lo que yo acababa de vivir. Más tarde, esa misma tarde, recibí un mensaje en el celular. Era de Julián, solo una línea. Pasaremos más tarde por unas cosas. No había puntuación, ni saludo, ni disculpa. Me quedé mirando la pantalla un buen rato y luego puse el celular boca abajo sobre la mesa. No respondí. Llegaron como a las 6. Unos golpecitos suaves en la puerta. No era el tipo de toque seguro que solían usar. No era el ritmo que Julián tenía desde niño. Solo 2 golpes cortos. Abrí la puerta y me hice a un lado. No cruzamos palabra. Celia mantenía la mirada baja. Julián hizo una leve inclinación de cabeza. No la devolví. Entraron como si fueran huéspedes en una habitación de hotel que ya no les correspondía. Yo me quedé cerca de la escalera mientras ellos iban de cuarto en cuarto recogiendo sus cosas. Bolsas del cuarto de visitas, cajas con adornos, zapatos del closet del pasillo. No me hablaron y yo no dije nada. Observé cómo Celia se detenía junto a la mesa del comedor. Pasó la mano sobre la superficie donde alguna vez organizó montones de invitaciones y moños. No se llevó nada de ahí, solo miró. Luego se dio la vuelta y salió con su caja rumbo al coche. Julián se movía más rápido, más frío, sin detenerse, sin titubear. Pasó junto al estudio con la puerta cerrada sin siquiera mirarlo. No preguntó por nada que hubiera quedado. No mencionó la boda. No preguntó cómo estaba. Cuando terminaron de cargar el coche, Celia regresó para usar el baño. Julián se quedó en la entrada. Yo estaba detrás de él, viendo cómo subían y bajaban sus hombros con cada respiración. Hubo un momento, un silencio largo, suspendido, donde algo pudo haberse dicho, una pregunta tal vez, o un recuerdo. Pero en lugar de eso, ajustó la correa del bolso que llevaba al hombro y miró más allá de mí. No pregunté a dónde iban. No quise saber qué seguía. Cuando Celia regresó, pasó a mi lado con una sonrisa cortés, ensayada, que no alcanzaba sus ojos. Susurró un suave «Gracias», como si eso pudiera coser de nuevo lo roto. No respondí. Cerré la puerta detrás de ellos y la aseguré sin mirar por el vidrio. La tarde cayó de golpe después de eso. Volví a la cocina y calenté un tazón de sopa que había preparado el día anterior. Zanahoria con jengibre, algo cálido, algo sencillo. Comí despacio, escuchando el crujir ocasional de la casa, como siempre hacía cuando bajaban las temperaturas y el viento se colaba entre los árboles. Encendí la radio un rato,
Dejé que la música clásica llenara con su murmullo los espacios entre los cuartos. Regué la planta junto a la ventana. Doblé de nuevo una cobija sobre el sillón. Guardé una pila de libros que llevaba semanas, juntando polvo junto a las escaleras. Hice todo eso no porque fuera necesario, sino porque volvía a sentirse como mío. Antes de acostarme, salí una última vez al porche. La luz lanzaba un círculo ámbar sobre las tablas de madera. El aire estaba fresco, limpio, con un leve aroma a pino. Me quedé ahí de pie, con las manos alrededor de una taza tibia, mirando el patio en silencio. No había arcos, ni sillas, ni adornos, solo pasto, árboles y sombras. No pensé en lo que podrían contarle a los demás, si alterarían la historia, si la vestirían con palabras bonitas o se editarían para parecer mejores. No importaba. No buscaba aprobación. No estaba planeando discursos. Ya había dicho lo que tenía que decir en ese juicio. Y antes de eso, en cada decisión silenciosa que tomé para proteger lo mío. No todo necesita una última frase. Hay verdades que deben quedar solas, intactas, sin azúcar ni explicación. Entré de nuevo, apagué las luces y dejé que la noche tomara su sitio. Fue un domingo cuando por fin abrí otra vez el closet del piso de arriba. No porque necesitara algo de ahí, sino porque sentí que algo en el aire había cambiado, como si una puerta cerrada desde hacía mucho se hubiese destrabado sin hacer ruido. El pasillo estaba bañado por la luz suave del final de la mañana, dorada y tranquila, entrando por la ventana alta y dibujando franjas largas sobre el piso. Caminé, descalza. La madera estaba cálida bajo mis pies. No había tocado ese closet en meses. Ahí solía guardar cosas especiales, sábanas de temporada, álbumes viejos de fotos, unas cuantas cajas con retazos de tela que siempre dije que convertiría en colchas. Pero en algún momento, ese closet se había vuelto un sitio para olvidar. Cerraba la puerta y lo dejaba ahí, como un libro que me daba miedo terminar. Pero esa mañana me paré frente a él sin dudar. Mi mano buscó la perilla, lo abrí con cuidado. El aire adentro era fresco, inmóvil. Los estantes estaban ordenados, intactos. En el de arriba descansaba una caja plana y poco profunda. La tomé con delicadeza, la bajé y la llevé hasta la orilla de la cama. Era más ligera de lo que recordaba. Me senté, la coloqué sobre mis piernas y levanté la tapa. Adentro, un manojo de cartas atadas con un listón azul pálido, algo deshilachado en las puntas. Había fotos en blanco y negro de mi infancia, polaroids desteñidas de nuestro primer verano en la casa, imágenes de Julián en cada etapa de su niñez, una donde Tomás lo sostenía junto a un árbol, los dos sonriendo con esa misma sonrisa tan amplia. Toqué el borde de esa foto y sentí un calor que no me había permitido sentir en mucho tiempo. Debajo de las fotos, un sobre pequeño con mi nombre escrito con la letra de mi mamá. Dentro, una tarjeta de receta, su caligrafía suave y redondeada cruzando las líneas, instrucciones para sus galletas de té de limón, las que horneaba cada Pascua. Había olvidado que me la había escrito. Había olvidado cómo se sentían sus manos llenas de harina cuando me entregó la tarjeta. Me quedé así un rato, respirando el aroma suave del tiempo, a papel, polvo y lavanda. El silencio. En ese closet no estaba vacío, estaba lleno de regalos, lleno de personas que ya no caminaban por los pasillos, pero que seguían vivas en notas dobladas y fotos sonrientes, pétalos prensados entre páginas en el espacio entre suspiros. Guardé todo de nuevo en la caja con cuidado y volví a poner la tapa. Luego me levanté, caminé por el pasillo y dejé la caja en el cajón del estudio, no escondida, sino colocada con intención, lista para abrirse otra vez sin temor. El resto del día se deslizó sin prisa. Horneé solo para mí una pequeña tarta de manzana en el molde de cerámica que Tomás me compró un día, sin planearlo, en una tienda de antigüedades al borde del camino.
Me senté en el porche mientras se horneaba con una cobija sobre las piernas, el árbol de cornejo del jardín meciéndose con el viento. La luz se movía por el suelo del porche a medida que pasaban las horas, larga y dorada a media tarde. Cuando la tarta estuvo lista, la dejé enfriar y corté una rebanada perfecta. La corteza se desmoronó bajo el cuchillo. Me la comí con un tenedor pequeño, saboreando la canela y la suavidad de la fruta, el crujido sutil del azúcar en el borde. No era para ninguna ocasión. No tenía que serlo. Más tarde, limpié las ventanas del comedor. Llevaban tiempo sin tocarse. El polvo se aferraba a los marcos, a las esquinas del vidrio. Las limpié despacio, con paciencia, hasta que brillaron. La luz que entró después se sentía más limpia, como si la casa por fin hubiera soltado un suspiro guardado por años. Al anochecer, saqué un suéter viejo del cajón y me lo puse. Las mangas estaban flojas, estiradas por el tiempo, pero seguía abrazando con calor donde más lo necesitaba. Preparé una taza de té de hierbas y me quedé un rato frente al espejo, mirándome sin juzgarme, solo con una especie de curiosidad tranquila. Las líneas en mis ojos, las canas que ya se notaban, la forma en que mantenía los hombros firmes, incluso cuando nadie me veía. Después abrí mi planificador, no el de cumpleaños y listas del súper, sino ese cuaderno de cuero que una vez usé para anotar ideas, sueños, proyectos que juraba que algún día comenzaría. Años sin tocarlo, pero ahí estaba, esperando. Pasé las páginas, los dibujos de un jardín que quería construir, notas de un club de lectura comunitario que nunca empecé, recetas por probar, lugares que quise visitar. Tomé una pluma y empecé a escribir. Apunté el nombre de la universidad que ofrece cursos para adultos en la zona. Había una clase de acuarela que comenzaba en un mes. Una mujer de la parroquia de Santa María la había mencionado una vez y yo la ignoré. Pero ahora no me parecía una tontería. Me parecía justo. Anoté la dirección del viejo centro comunitario donde una vez di clases de lectura en verano. Pensé en volver como voluntaria. Tal vez ayudar en programas de alfabetización o dar tutorías por las tardes. No me abrumaba la idea. Me hacía sentir con los pies en la tierra, como si todavía tuviera algo que aportar. Incluso escribí que debía pasar por la agencia de viajes del centro, esa que aún imprime folletos. No sabía a dónde iría, pero la posibilidad de salir, aunque fuera un fin de semana, se sentía como una lucecita encendiéndose otra vez. La casa podía esperar. Mis recuerdos no se iban a ir, pero yo sí. Más tarde esa noche apagué las luces al subir las escaleras, dejando que la casa se hundiera suavemente en la oscuridad. Sin prisas, sin ruido, solo un silencio que se extendía como un abrazo. Antes de acostarme, abrí una vez más el closet del pasillo, no para sacar nada, solo para dejar la puerta entreabierta, solo para dejar que el silencio respirara. En algún lugar de ese silencio me encontré de nuevo, no como madre, ni como anfitriona, ni como una sombra en los márgenes de otras vidas. Solo yo, entera, callada, firme y por fin lista para empezar. Ahora tengo curiosidad por ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte hasta aquí.